No lo he entendido bien. Tiene que estar equivocado. Me temo que no. He visto suficientes evidencias como para pensar que estoy en lo cierto. Pero igual ha malinterpretado lo que vio. Mi hija no ha podido tener un comportamiento tan terrible, tan antinatura. Yo sé que es difícil de creer. La entiendo. Pero hágame caso. Estoy prácticamente convencido de que no me equivoco. Está diciendo que mi hija y esa mujer tienen una relación amorosa. Eso es lo que está diciendo, que Maite y ella son amantes. Es algo que no puedo asegurarle al 100%. Pero personalmente siento que sí. Que así es. ¿Pero cómo ha podido caer mi hija en algo tan terrible? No lo sé. Supongo que la fuerte personalidad de Maite le ha nublado el entendimiento y le ha hecho ceder a tan innobles pretensiones. Maldita sea esa mujer. ¿Cómo puede haber alguien tan arpía capaz de pervertir a un alma tan cándida como la de mi hija? No se preocupe. Su hija es noble. Estoy seguro de que en cuanto desaparezca tan terrible influencia, todo volverá a ser como antes. ¿Usted cree que soltará su presa? Lo que creo es que volverá a Francia. En cuanto termine la exposición, ya no tiene ningún motivo para seguir aquí por más tiempo. Si no se la lleva con ella, claro. Habrá que estar atentos para que eso no ocurra. Por favor, Liberto, dígame, ¿qué evidencias ha visto para poder hacer semejante afirmación? No, doña Felicia, lo siento. Es muy duro para mí entrar en los detalles escabrosos del asunto. Por favor, no es momento de estar con paños calientes. Está bien. Hubo dos momentos. En el primero las descubrí abrazadas. Sin embargo, en el segundo las vi besándose. Bueno, pudo ser simplemente un beso entre dos amigas. Lamento decirle que no. Era un beso apasionado. El que se dan dos amantes. ¿Y hace mucho de eso? Unos días. Por Dios, ¿y cómo no me lo dijo antes? ¿Cómo no cumplió con sus obligaciones como ciudadano y lo denunció? Porque intentaba detener esos hechos inmorales como fuera. Escuche, doña Felicia, yo tengo mucho cariño a su familia. No quería darles ese disgusto. Flaco favor me ha hecho, ocultando este acontecimiento. Siento mucho no haber obrado de mejor forma. Lo lamento. Al final ha sido el propio Ildefonso el que ha roto la relación conmigo. Pues he de confesar que me llena de gozo esta noticia. No me terminaba de gustar que estuvieras en su compañía. ¿Estabas celosa? No estaba celosa. Simplemente no me agradaba que intimaras con ese mequetrefe. Por eso no tienes nada de qué preocuparte. Te aseguro que en ningún momento pensé en ceder a sus pretensiones. Solo puedo amarte a ti, Maite. Lo sé, Camino. A mí me pasa exactamente lo mismo. Porque eres lo más importante que tengo en la vida. Aunque me da un poco de pena que hayas terminado la relación con ese muchacho porque su abuelo estaba muy interesado en mi obra. Se declaró ferviente admirador tuyo. Es una pena, sí. ¿Acaso preferirías que siguiera la relación con Ildefonso con tal de seguir vendiendo cuadros? Era una broma. Preferiría no vender ningún cuadro, pero que él estuviese lejos de ti. Yo tampoco me sentía nada cómoda con la presencia de ese hombre a mi lado. Lo sé.
Me alegra mucho que él se haya alejado de ti, pero esto estropea bastante nuestra estrategia. Sí, es cierto que nos daba muy buena cobertura, pero el precio a pagar era muy alto. Tenías que sentirte como en un callejón sin salida. Y tanto. Hubo momentos en los que me veía casada con él. Sabes que yo jamás lo permitiría. Afortunadamente ha sido él el que ha roto la relación conmigo. Así que no tenemos nada de qué preocuparnos. Oye, ¿y tu madre? Se habrá puesto triste porque estaba muy emocionada con este noviazgo. Sí, se llevó un disgusto de los gordos, pero no puede culparme de nada. Esperemos que esto nos dé un tiempo de tranquilidad con ella. Sí. Seguro que nos dará un respiro. Pero ten en cuenta que pronto volverá a la carga. O tal vez no. Quizá acabe comprendiendo que no busco ningún pretendiente. Camino, me parece un poco ingenuo por tu parte pensar eso. Yo creo que no. Creo que llegará un día en el que podré hablar con ella sinceramente de todo esto. ¿Contarle a tu madre lo nuestro? Sí, tal vez lo acabe entendiendo. Me parece a mí que le pides demasiado a una persona tan chapada a la antigua como tu madre. Es cierto que es así, pero a la postre, ella es mi madre y yo su hija. Se supone que busca mi felicidad. ¿O no? Y no hay nada que me haga más feliz que estar a tu lado. ¿De verdad crees que tu madre consentiría lo nuestro?